Te invito a ponernos en la presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté contigo y reine en tu hogar. En silencio, vamos a pedirle perdón a Dios de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido a condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Pasamos de el actuar de Jesús a nuestro actuar. Porque ayer hablábamos de Jesús que les decía a los judíos: si no creen en mí, crean en mis obras. Mis obras van a mostrar. Y prácticamente es lo que Jesús nos dice el día de hoy. Dice: si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, dice, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y acepta mis palabras tiene ya quien lo condene. Perdón, el que me rechaza y no acepta mis palabras tiene ya quien lo condene. Las obras, si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica. Hemos estado hablando de escuchar a Dios, de escucharlo. Escuchamos sus palabras. Ahora, ¿las pones en práctica? ¿Pones en práctica las palabras de Dios? Sí, ya todo el mundo decimos que sí. Pero ¿qué cosas pones en práctica? Te invito a pensar qué cosas pones en práctica de lo que Dios dice. Porque eso es lo que hace la diferencia. Hay mucha gente que ha escuchado de Dios, ha ido al catecismo y todo, pero se ha quedado en escuchar. Le falta practicar. ¿Qué cosas pones en práctica? Por ejemplo, dice Jesús: busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. ¿Buscas primero el reino de Dios? ¿O tienes otras cosas, otras ocupaciones y no tienes tiempo para Dios? ¿Buscas primero a Dios? Bueno, otra más fácil. Ya mero va a ser más fácil, menos con Jesús. Ama a tus enemigos. ¿Amas a tus enemigos? ¿Pides por ellos? Lo dice Jesús. ¿Qué cosas te preocupan? ¿Qué cosas te preocupan? Dice Jesús:
Miren los lirios del campo, cómo se visten. Miren los pájaros que no trabajan. Y Dios se ocupa de ellos. ¿Confías en Dios? ¿Qué cosas crees de Dios? ¿Qué cosas pones en práctica? Te invito para que pienses 4 o 5 cosas de las que dice Jesús. De las que dice Jesús y pones en práctica. Dice Jesús, los maestros de la ley se han sentado en la cátedra de Moisés. Hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus obras. Hagan lo que dicen. Es decir, no critiquen, no digas, es que ellos te están diciendo lo que debes de hacer. Hazlo. Hazlo. Y es que si él debería de hacerlo, pero si no lo hace, que es el coordinador, que es esto, que es lo otro. Eso va a ser con Dios. Haz lo que dice, lo haces. Otra más fácil. Cuando en aquella situación que pescan a aquella mujer en adulterio. Dice Jesús, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cuando vas a criticar, cuando vas a cuestionar, te preguntas eso. Si estás libre de pecado como para empezar a criticar y a señalar. ¿Qué cosas haces? Hoy Jesús nos invita a decir, ¿qué cosas hacemos? Ya lo escuchamos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo mostramos que realmente lo seguimos? Que el Señor esté en tu mente, en tus labios, en tu corazón y en toda tu vida. Que Nungungulo te bendiga. La frase de hoy, lógico, pues sí esa. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo.